también a nuestras autoridades espirituales. Bueno, muy contento y a la vez un poquito triste, como sentimientos encontrados, porque no podemos en esta mañana, por recomendación de las autoridades sanitarias, pues estar todos juntos, como dice la preciosa palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero de otra manera sí estamos juntos, aunque sea en el espíritu y por medio de las redes sociales también, y queremos adorar a Dios, alabar al Señor y traer la preciosa palabra de nuestro Dios. Vamos a levantar un clamor en esta mañana y vamos a entonar algunos himnos espirituales en esta mañana, y vamos a tener con todos nosotros a nuestra amada esposa, que ella va a levantar ese clamor en esta mañana y nos va a guiar en esas adoraciones. Dios le bendiga. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos que nos pueden estar escuchando. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre amado, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos la gloria, la honra a ti, Señor, en esta mañana. Queremos honrar tu nombre, Señor, queremos alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, sea llenando los corazones, Padre, sea consolando, Señor, al afligido, sea sanando, Señor, al herido, al enfermo, Señor. Maravilloso Dios, que tu palabra haga esa obra hermosa, Señor, en las vidas de todos aquellos que nos puedan estar escuchando, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú lleves ese consuelo, Señor, esa fortaleza, Padre. Maravilloso Dios, y que podamos alabar en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Glorificado es tu nombre, Señor. Recibe la adoración y la alabanza. Aleluya.
121, Jehová es tu guardador. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Quédense escuchando, gloria a Dios, la palabra del Señor. Y esperamos esa gran bendición a nuestras vidas de parte de nuestro Dios, sabiendo que nuestra confianza está puesta en Él. Gloria al Señor. Maravilloso Cristo. Con todos nosotros pasamos a nuestro pastor Juan Castaño con la exposición de la palabra, trayendo la bendición hacia nuestras vidas. El Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. A Él damos toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza en esta mañana. Qué bueno es adorar a Dios y hacerlo con el corazón. El Señor dice en su palabra: y me buscaréis y me hallaréis cuando lo hiciereis de todo vuestro corazón. Bendito el Señor. En esta mañana quisiéramos traer una enseñanza respecto a la obra de Dios. Y bueno, Dios es soberano, Dios es grande, Él es maravilloso. Él siempre ha tenido sus recursos, Él siempre se ha provisto. Pero queremos ver en esta mañana cómo y de qué manera el Señor se provee en su preciosa obra. Y queremos en esta mañana visualizar algunas láminas, ya que estamos en nuestra escuela dominical, y queremos principalmente poder entender y comprender primero la grandeza de Dios y luego la gran necesidad que todos nosotros tenemos de Él, de su poderío, de su amor, de su misericordia, que es grande, y también el gran privilegio que tenemos todos nosotros de haber sido de una u otra manera llamados por Dios a su preciosa obra. Que podamos entender siempre el gran privilegio que el Señor nos ha dado, y que podamos estar a la medida de lo posible a la altura de las circunstancias también. Gloria al Señor. Aunque sea una pequeña oración a nuestro Dios Todopoderoso para que Dios nos ayude, principalmente pueda abrir nuestro intelecto y entender su preciosa y su hermosa palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por este tiempo precioso que tú nos ofreces, nos da, nos brinda, de poder llegar a todos nuestros hermanos y todas esas vidas que puedan estar viéndonos y escuchándonos. Bendícelos, consuélalos, fortaléceles y ayúdales siempre, mi Señor, y que ahora podamos entender tu palabra. Abre nuestro intelecto, Señor, nos ponemos a tus pies para que tú puedas ministrarnos y podamos entender tu preciosa palabra. Esa palabra pueda edificarnos y hacernos crecer y madurar para la gloria de tu precioso nombre, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título en esta mañana, así como veíamos, la obra de Dios a la luz de las sagradas Escrituras. Su poderío, su grandeza, donde se inicia la preciosa obra del Señor, donde se comienza la obra de Dios, y qué es lo que compone o componemos la preciosa obra de nuestro Dios.
Primera de Crónicas 29:14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Dijo el rey, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Dice: pues todo es tuyo, y de lo que recibimos de tu mano te damos. El Salmo 24:1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vemos aquí, amén, el reconocimiento humano de que todo lo que uno tiene es de Dios. Nuestra propia vida es del Señor también. El apóstol Pablo lo parafrasea cuando él dice: ¿qué hemos recibido que Dios no nos los haya dado antes? Pues si todo es de Dios, todo lo hemos recibido de Dios, todo es del Señor. O sea, todas las cosas que recibimos, la vida, la salud, el tiempo, que Dios nos ayude a todos nosotros a administrarlo de la mejor manera para poder agradar a nuestro Dios, para poder serle, como dice la palabra, olor grato delante de su preciosa presencia. Y no escatimar, principalmente, muchas veces lo hemos dicho y queremos decirlo también en esta mañana: lo material es muy importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué no es lo más importante? Porque del Señor es la tierra y toda su plenitud. Él le dijo en cierta ocasión a Israel, Jehová le dice a su pueblo Israel en cierta ocasión: si yo tuviera hambre, te pediría a ti. Todo es del Señor. Pero hay aquí una pregunta que quisiéramos responder, que es esta: ¿por qué Dios no recluta y manda de manera unilateral o arbitrariamente a su obra? O sea, ¿por qué Dios no hace con la humanidad las cosas a la fuerza? Si Él es soberano, si Él es grande, si Él es poderoso. Bueno, la palabra del Señor nos enseña a todos nosotros que hay algo que Dios nunca va a violentar y que siempre Dios lo va a respetar. Dios se sujeta a su palabra. Fíjese, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios es maravilloso. Atributos tan lindos como la omnipresencia, que quiere decir que Dios está en todo lugar. Atributo tan maravilloso como la omnisciencia, que significa que Dios todo lo sabe. Y como la omnipotencia, que Dios todo lo puede. Y sin embargo, Dios está sujeto 100% a su palabra. Dios nunca va a salirse de su preciosa y su hermosa palabra. Y una de las cosas que el Señor mismo ha determinado es el libre albedrío para los hombres, para la raza humana. Es decir, Dios nos creó, como dice Génesis capítulo 1, a su imagen, a su semejanza, pero también nos dio libre albedrío. ¿Por qué cosa? ¿O por qué causa? Bueno, ahora podemos entender un poquito mejor todo esto, porque el verdadero amor que se disfruta realmente es ese amor que nace de un corazón que ha decidido voluntariamente, sin coacción, sin presión y sin ninguna otra clase de situaciones obligatorias o obligado a amar. Porque aparte que eso no sería un amor sincero. El amor sincero y que se disfruta es el que sale espontáneamente del corazón y decide de amar sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor que se disfruta, así como el pueblo de Dios disfruta y disfrutamos del amor de Dios, que pese a ser hombres limitados y con tantas situaciones, Dios nos ama, nos sigue amando. Dios nunca amará el pecado, pero créalo que Dios ama de manera muy profunda y maravillosa a todos los seres humanos. Y aquí incluimos aún el pueblo que todavía está por conocer al Señor. Dios ama al pecador, aunque no ama su pecado, pero sí ama al pecador. Nosotros también encontramos un versículo muy conocido por todo el pueblo evangélico, allá en San Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, no se refiere a lo material, se refiere a la raza humana. De tal manera amó Dios a la raza humana,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, entendiendo todos estos parámetros maravillosos y bíblicos, podemos entender un poquito mejor por qué Dios no actúa de manera unilateral. O sea, por qué Dios no obliga, por qué Dios no coge a la persona y la obliga a hacer las cosas. Bueno, ya yo creo que los hemos entendido en esta mañana, porque Dios espera que los seres humanos puedan entender que sin su asistencia no vamos a poder hacer nada. Que la inclinación del corazón del ser humano siempre ha sido, lamentablemente, pero es así, a la maldad, a las cosas que no se deben de hacer. Pero Dios nos ha dejado en su preciosa palabra, nos ha dejado pues enseñanzas, mandamientos, para que todos nosotros podamos abrazar los mandamientos y las ordenanzas de Dios, y que podamos contar con Él para poder mejorar nuestros caminos. Así que yo creo que esta pregunta está claramente y bíblicamente contestada. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, aquí encontramos otro pasaje, ¿verdad? Para fortalecer lo que estamos diciendo. En 1 Corintios 9:17, por lo cual, dice la palabra del apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, se está refiriendo a la obra, a la predicación del Evangelio, a hacer la voluntad del Señor, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Lo que encontramos en este pasaje es que, bueno, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, si lo hago de una manera satisfactoria, personal, sin coacción, sin presión, sino por puro amor a Dios y por lo que el Señor ha hecho principalmente en uno. La palabra del Señor nos enseña que el Señor nos trata profundamente cuando uno abre el corazón a Él, cuando uno le pide al Señor su misericordia. Me viene a la mente muchos testimonios de personas que han estado lamentablemente alejadas de Dios y sufriendo el alejamiento de Dios, y han clamado, o sea, en sus corazones y en sus almas han clamado a Dios y le han pedido auxilio. Algunos de ellos, recuerdo su testimonio, que sí de una manera u otra me contaron, que clamaron al Señor y que le dijeron, bueno, yo ya no quiero ser más de esta manera, yo quiero que por favor, incluso algunos de ellos dijeron, si Dios existe, si Dios realmente está en el cielo, como hay muchos que dicen que Dios existe y está en el cielo, ¿por qué no me cambia? ¿Por qué no me transforma? Y bueno, y hoy por hoy son siervos, son siervas de Dios. Dios escuchó esos clamores, Dios vio esas lágrimas, que aunque ellos estaban en sus vicios, pero hicieron un clamor legítimo y sincero a Dios, y Dios vino y los cambió y los transformó, y hoy por hoy son personas, cambiadas por el poder de Dios e instrumentos maravillosos en las manos del Señor. Es decir, que Dios cambia a la persona. Por eso el apóstol aquí decía en su palabra y dice que si él hace la obra de Dios de buena voluntad o de mala voluntad, aquí vemos, amén, el libre albedrío del apóstol. Pero él dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, que si no lo hace de buena voluntad, todo lo que haga, pues prácticamente no va a servir para mucho o servirá para nada. Porque todo lo que hacemos para Dios, pero lo hacemos de mala voluntad, prácticamente no sirve
para mucho o para nada. Pero todo lo que hacemos por puro amor a Dios, el esfuerzo, el sacrificio, el someternos a nuestras autoridades, el hacer lo que tenemos que hacer porque la palabra de Dios, la Biblia, nos lo enseña. Y a veces es un poco difícil de realizarlo y cuesta algún sacrificio, pero lo hacemos porque lo dice la palabra y la palabra es la voz oficial de Dios. Entonces lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos por amor y de buena voluntad, y la palabra nos enseña que recompensa tendremos. Es como lamentablemente, bueno, digo lamentablemente, pero como decía al principio, hay sentimientos encontrados. Hoy, por ejemplo, domingo en la mañana, acostumbrado a ver al pueblo de Dios y adorar con todos los hermanos, pues lamentablemente sujetos a nuestras autoridades civiles y nuestras autoridades también espirituales, pues el consejo es que cada hermano se quede en su casa y nos pueda estar siguiendo por las redes sociales para evitar la propagación de este virus letal, mortal, que bueno, que tenemos que seguir orando a nuestro Dios para que Dios en su gran misericordia lo frene, y también nosotros poner de nuestra parte y guardarnos, cada uno de nosotros. La Biblia lo dice allá en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 18, dice que el que se guarda a sí mismo, tenemos que guardarnos a nosotros mismos, porque acordémonos que somos también templo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y nos enseña la palabra que el que se guarda a sí mismo, dice que el maligno no le toca. Habla de la protección de Dios también. Así que bueno, todo lo que hagamos, hagámoslo con mucho amor para Dios, para el Señor, y del Señor tendremos también la recompensa. Así que este versículo lo vemos con mucha claridad, que todo lo que hagamos de mala gana, que todo lo que hagamos confrontando la autoridad delegada por la cual tenemos que estar sujetos, y hacemos lo contrario a lo que nuestras autoridades nos dicen que tenemos que hacer, pues ninguna recompensa vamos a lograr ni a obtener. Antes bien, que Dios nos cuide a todos nosotros de nunca desagradar a Dios. Yo digo que peor de lo que de este virus, que este virus es letal y es mortal, pero peor que este virus es desagradar a Dios. Y eso no deberíamos de hacer, principalmente aquellos que conocemos a nuestro Dios, sino de una u otra manera esforzarnos y de una manera voluntaria y con mucho amor a Cristo y a su preciosa palabra, hacer las cosas que tenemos que hacer. Y Dios mucho más de lo que nos está diciendo. Bueno, aquí encontramos otro pasaje del libre albedrío. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Vemos inicialmente, estos fueron los inicios de la humanidad, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cómo el Señor pone sobre las cabezas de ellos el libre albedrío, y que hasta el día de hoy así mismo es. Acordémonos, aunque no quiero dar así saltos demasiado grandes, pero bueno, viene al caso esta enseñanza de esta mañana. Acordémonos que aún en Apocalipsis nos dice la palabra que el Señor está a la puerta y llama. Está a la puerta y llama. Dice, si alguno oye su voz, y dice, y abre su corazón, abre la puerta de su vida, dice que entonces el Señor entrará y cenará con él. Es decir, va a tener comunión. Habla de la comunión, esa comunión maravillosa que Dios siempre ha querido tener con el ser humano. Pero dice que está llamando, es decir, vuelve a hablar del libre albedrío. Él busca, Él quiere salvar las almas, Él quiere restaurar al caído, Él quiere que los que se han descarriado, lamentablemente están descarriados, pero bueno, el Señor quiere que regresen al camino de Dios. Y Él abre las puertas de las riquezas eternas a toda la humanidad para que corramos a Él y podamos ser bendecidos, salvados, transformados y cambiados.
Es decir, que el libre albedrío lo encontramos en las Sagradas Escrituras de una manera muy maravillosa. Pasamos a la siguiente lámina, donde nos habla que la obra de Dios se sostiene también. Bueno, aquí vemos el recurso humano, hombres y mujeres entregados. La obra de Dios se sostiene con hombres y mujeres consagrados, entregados completamente al servicio de Dios. Ese yo pienso que es el principal sostén de la obra. Porque si hablamos de la economía es muy importante. Es muy importante porque la obra de Dios también se sostiene con dinero. Pero déjeme decirle que a la luz de la palabra no viene a ser lo más importante. Lo más importante es el recurso humano que los seres humanos tienen que usar de una manera legítima su libre albedrío para decidir servir a Dios. Porque lo material, bueno, ahí sí podemos decir que como Dios es el dueño del oro y de la plata, pues Él puede hacer cosas extraordinarias y puede seguir haciendo milagros financieros, como lo hemos visto en muchos lugares, y tocar corazones y hacer muchas cosas. Eso tenemos testimonios todos de que Dios es capaz de seguir haciendo esos milagros en favor de su preciosa obra y a nivel financiero. Pero ya esta parte es la que nos compete a todos nosotros y a usted también, querida vida, que nos está mirando y está por consagrarse o no consagrarse, entregarse o no entregarse. Lo mejor es entregarse al Señor, no por lo que está pasando en el mundo. Esto va a llegar el día que se va a culminar, que Dios en su misericordia va a dar lucidez para que se saquen una vacuna. Dios va a seguir protegiendo, Dios va a hacer su obra y saldremos de toda esta situación de pandemia. Pero luego el ser humano, después que salgamos y todo vuelva a la normalidad, bueno, no va a haber mejoría en el ser humano si no es que se abraza uno a Dios y a su palabra y uno busca y encuentra el cambio maravilloso que Dios hace en el corazón del hombre, para que prosigamos voluntariamente, no ahora por la necesidad tan apremiante que hay, sino también después que haya un poquito de más tranquilidad, podamos seguir sirviendo a este Dios tan maravilloso que entregó a su Hijo amado en la cruz del Calvario por todos nosotros, entregando su propia vida para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 54:6: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Esa palabra de voluntariamente es la que queremos enfatizar en esta mañana. Todo lo que hagamos para Dios, aunque sean grandes sacrificios, hagámoslo de la mejor manera, o por lo menos busquemos apoyarnos en Dios y en su palabra para no fallar en esto y hacer las cosas que bueno, al principio pudiera verse como que es una obligación, pero luego a la medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que nosotros también hemos puesto y hemos activado nuestro libre albedrío y hemos decidido sujetarnos, hemos decidido obedecer a Dios, y Dios nos premiará a todos por esta acción de que voluntariamente vamos y estamos sacrificando para Jehová. Eso es maravilloso y eso es precioso también. Encontramos aquí un pasaje donde dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Este pasaje es muy significativo porque este pasaje nos habla de la intervención de Dios para que podamos llegar al clímax de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios lo sigue haciendo. Habla también de la conversión, de la salvación. Habla de la vida, de esa vida maravillosa que el ser humano alcanza cuando recibe a Cristo en su corazón. Porque es verdad, se necesitaba y se necesita poder de Dios para libertar al cautivo.
para cambiar la manera de pensar, para cambiar esos caracteres agrios, violentos, esas mentes altivas, llenas de tanta concupiscencia, de tantas situaciones que siempre el deseo es el provocar situaciones muy complicadas en medio de la humanidad. Dios sigue teniendo el poder para cambiar, para transformar las vidas. Y como acabábamos de decir, se necesitó gran poder de Dios para libertarnos a nosotros mismos. Por eso cuando el pueblo que aún no conoce al Señor ve al pueblo de Dios cómo voluntariamente se entregan a Dios y a su palabra, ellos a veces no logran entender el porqué. Pero debemos de entender, amén, que hubo un poder en un momento determinado cuando ellos abrieron el corazón y le dijeron: sí, quiero recibir a Cristo como mi Salvador, quiero que el Señor me cambie, ya no quiero seguir más siendo así. Y vino el poder que nos habla aquí el Salmo 110, el versículo 3, sobre ellos, y los cambió, los libertó, los transformó, y voluntariamente se ofrecen a servir a Dios. Eso es maravilloso, y usted que nos está viendo, Dios quiere también hacerlo con usted. Si usted abre su corazón a Dios, si usted le pide al Señor de verdad, con sinceridad, que lo cambie, que lo transforme y que lo haga una nueva criatura, Dios lo va a hacer, porque Dios es maravilloso, porque Dios nos ama con un amor grande y verdadero. Yo creo que esta es la mañana en la cual todos deberíamos de volver otra vez a confirmar y reconfirmar y renovar nuestro compromiso con nuestro Dios. Si ya usted es parte del pueblo de Dios, si es parte del pueblo de Dios, pues bueno, se puede reafirmar. Y si no es parte todavía, las puertas están abiertas. Estamos como en los días de Noé, pero todavía, vamos a llamarlo así, vamos a parafrasearlo, el gran arca de Dios llamado la iglesia o la obra de Dios en esta tierra, su puerta todavía está abierta. Para usted, querida vida, que nos está viendo, usted pueda llegar y pueda humillarse delante de Dios y pueda pedir perdón a Dios por todos sus pecados, y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar. Si se necesita poder de Dios para transformarla o transformarle, porque lamentablemente se haya llegado a una situación triste y caótica, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no perdió poder cuando hizo los cielos y la tierra. Dios sigue teniendo todo el poder y todo el dominio. Y Dios puede llegar donde usted, ahí donde usted me está mirando, ahí en su habitación, no sé, en el lugar donde usted esté, en su casa, en su sala, delante de su teléfono, delante de su ordenador. Si usted abre el corazón al Señor, Él viene en este preciso momento para cambiarle, para transformarle y hacerle una nueva criatura, y que usted también pueda disfrutar, porque es un disfrute el poder hacer la obra del Señor y obedecer a Dios y ceñirse a los mandamientos y las ordenanzas de Dios, y ceñirse también a nuestras autoridades de una manera voluntaria. Óigame, se disfruta mucho obedeciendo a Dios, se disfruta bastante, nuestro espíritu se regocija el saber que estamos haciendo lo que Dios nos enseña que tenemos que hacer, y también el saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo. Así que antes de culminar en esta mañana, queremos levantar una oración, hacer un clamor, hacer un llamado a todo el pueblo que nos pueda estar visualizando, hermanos y amigos. Yo creo que es hora, es el momento, hoy es el momento de acercarnos a la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos ayude, y pedirle al Señor su misericordia, su grande amor. No es que Él no lo tenga, pero sentirlo en nuestro corazón y sentir de una manera viva ese latido permanente y latente de Dios, de su amor por cada uno de nosotros, y disfrutarlo también en esta mañana. Ven a Cristo, Cristo te espera, Cristo te ama, y Cristo quiere hacer cosas
preciosas y hermosas con tu vida y con la mía también. Vamos a levantar un clamor y vamos a pasar a mi amada esposa para que nos esté entonando otro himno espiritual y cerrar en esta preciosa mañana. También decirles, amén, que seguimos confiando en Dios. Iglesia, sigamos confiando en nuestro Dios maravilloso, porque Dios siempre tiene la última palabra, y podamos vislumbrar y entender y discernir en estos tiempos cuál es el mensaje de Dios para nosotros, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros. Quizás nos quiere enseñar a todos nosotros que nos amemos más y bueno, que valoricemos más otras cuestiones. Cada uno tendrá sus propias experiencias, pero todos tenemos a nuestro Dios y servimos a nuestro Dios voluntariamente. Amada vida que me está escuchando, amado hermano que me está escuchando, vamos a clamar. Si usted puede cerrar los ojos y tiene la oportunidad de hacerlo, quisiera que lo hiciera y que pudiera repetir esta oración, pero de todo corazón. Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias en esta preciosa tarde ya por tu amor y tu misericordia. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies con la sangre preciosa que tu Hijo amado Cristo derramó en la cruz del Calvario, también para salvar mi alma. Señor Jesús, dígale, yo te recibo voluntariamente en mi corazón, para que me cambies, me transformes y me hagas una nueva criatura. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida en el cielo, y ayúdame siempre a voluntariamente hacer todo lo que tú me dices que tengo que hacer en tu preciosa y en tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esa oración de todo corazón, hoy hay un nombre nuevo escrito en gloria. Muchas felicidades, y mi amada esposa con todos nosotros. Aleluya, maravilloso Dios. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Señor. Maravilloso Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios, en este día, Padre Santo, donde tú nos permites, Señor, ver el sol, Señor, de cada día, Padre Santo. Seguir, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, aún en nuestros sitios, Señor, donde estamos cada uno, Padre Santo. No dejamos, Señor, de alabar tu nombre, Señor, de darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, Jesús. Maravilloso Dios, gracias te damos. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor.